have laid the predicate and the foundation for the development of a weather satellite that will permit man to determine the world's cloud layer and ultimately to control the weather, and he who controls the weather will control the world. Cuando el fascismo llegue a América, lo hará envuelto en la bandera y portará una cruz. Eso es de Sinclair Lewis, y una respuesta a esta cita: cuando se llegue a ese punto, resistir es lealtad, someterse, traición. Esto de Carl Schurz. Dos citas profundamente verdaderas en este punto tan crítico de la historia de la humanidad. De hecho, el final del paradigma de lo que ha sido. Mientras California se incineraba, la estructura de poder jugaba la más reciente de sus cartas de distracción masiva, la supuesta muerte de al-Baghdadi. Y como con la supuesta muerte de Osama Bin Laden, el cuerpo fue lanzado al mar. O al menos, eso es lo que se nos ha dicho. El gran engaño continúa mientras el mundo arde. O, en otros escenarios dentro de los Estados Unidos, este se congela con los más recientes enfriamientos químicos de diseño de la ingeniería del clima. La así llamada tormenta invernal Bessie es la más reciente de tales eventos. Más sobre esto en breve, pero sobre los incendios y el rol que la ingeniería del clima está desempeñando en estos, del New York Times y de otras fuentes. El cambio climático podría desplazar los vientos de California, alimentando grandes incendios invernales. Tengan esto presente. En unos instantes lo veremos en más detalle. De CBS News. Esto se va a poner peor en el futuro. Expertos ven conexión directa entre los incendios de California y el cambio climático. De este informe. Un reciente estudio publicado sugiere que el aumento en el tamaño de los incendios en California en los últimos 50 años es atribuible al cambio climático, el que está secando al paisaje. Hay tanto más detrás de esta historia. Ya lo veremos. Antes quiero cubrir otro titular sobre este tema, del LA Times. El cambio climático ha incendiado California. ¿Estás prestando atención? De nuevo, el elefante en los cielos de la ingeniería del clima omitido de todos estos informes en los medios corporativos. Quédense conmigo, enseguida veremos más sobre esto. De este informe del Los Angeles Times. Nadie puede decir con honestidad que esto sea una sorpresa, dados los devastadores incendios de años recientes. Pero aún así, nos sentimos sorprendidos. ¿Cómo es que la situación se puso tan mal tan rápidamente en California? De nuevo, del Los Angeles Times. La respuesta es, dice el artículo, que el cambio climático está aquí y las comunidades no están listas para ello. De nuevo, no estoy negando el calentamiento global de origen antropogénico, en absoluto. Hemos sido pésimos cuidadores del planeta. Cualquiera que niegue esto no está viviendo en la realidad. Pero, ¿cuál es el factor aún mayor en relación a los incendios del que no se nos está diciendo? El informe de Los Angeles Times continúa. Los incendios son tan solo el comienzo de lo que los californianos pueden esperar. Nos están preparando para lo que los ingenieros climáticos han planificado para nosotros. No se equivoquen con esto. El informe continúa. Sabemos lo que se viene al acentuarse los efectos del cambio climático. El Estado deberá enfrentarse a más inundaciones, erosión en las costas y olas de calor letales. Clima intenso abrumará la infraestructura pública y privada existente, a menos que nos adaptemos ahora construyendo comunidades más resistentes. Sí, la tecnología nos va a salvar. Pregunta, ¿cómo nos está yendo con eso hasta el momento? No demasiado bien. Otra pregunta, ¿qué cosa está ausente en todas las narrativas oficiales en lo relacionado al estado del clima? El factor de la ingeniería del clima.
¿Cuál es la más grave historia en estos momentos a nivel mundial de la que no se habla? De hecho, la más grave en toda la historia de la especie humana. Más de 70 años de decimación planetaria mediante actividades de ingeniería climática, alias operaciones de guerra climática. Otra pregunta. ¿Por cuánto tiempo más puede ser ocultado a plena vista el elefante en los cielos de la ingeniería climática? Consideren este nuevo informe de FIS.org. No crean en el marketing. Propuestas de soluciones tecnológicas futuras al cambio climático tan solo lo acelerarán. La mala utilización de la tecnología nos está matando y la idea de que aún más de esto nos va a salvar de lo que la tecnología ya nos ha hecho es sencillamente un engaño. La ingeniería del clima y el rol central de esta en los incendios épicos que están teniendo lugar alrededor del planeta continúan a ser un tema el que no es mencionado y por lo tanto no es comprendido por la población. A estas alturas, la continuada negación del factor de la ingeniería del clima por parte de las comunidades científicas está mucho más allá de lo criminal. Y si bien hay incontables formas de actividades humanas que están dañando el planeta y sus sistemas climáticos, en relación a los incendios fuera de control sin precedentes que están teniendo lugar, las operaciones de la ingeniería del clima, las que son sin lugar a dudas una forma de guerra climática, son el factor causal central en alimentar estos incendios. Lo que importa no es lo que inició estos incendios, lo que importa es lo que generó las condiciones necesarias para que estos incendios ardan con tal ferocidad. La geoingeniería está destruyendo completamente el ciclo hidrológico, el ciclo de las lluvias. Las operaciones de geoingeniería están toxificando nuestras precipitaciones y de esta manera están afectando los sistemas de raíces en los bosques debido a los metales pesados tóxicos con los que son sembradas las nubes. La geoingeniería está destruyendo la capa de ozono, lo que mata a los árboles desde arriba hacia abajo. La geoingeniería está ionizando la atmósfera, creando mayor cantidad de caída de rayos en seco, a lo cual hay que agregar la disminución en las lluvias. Las partículas de la ingeniería del clima son incendiarias, comenzando por el aluminio y el bario. Este polvo incendiario recubre el follaje y los suelos de los bosques, así como todas las superficies y estructuras. Tenemos filmaciones mediante lapso de tiempo que publicaremos en nuestro próximo documental, El Oscurecimiento, en las que se ven masivas operaciones de dispersión de aerosoles llevadas a cabo directamente sobre el humo de los incendios en Paradise. ¿De qué se trataba eso? Con seguridad que no se trataba de gestión de la radiación solar, supuesta finalidad de estas actividades. ¿Por qué estaban haciendo esto con tal intensidad sobre ese incendio? En relación a cómo se está secando la atmósfera, algo que he cubierto en transmisiones previas, pero quiero cubrirlo de nuevo, se llama DPV, déficit de presión de vapor. ¿Qué significa esto? Significa que lo que está ocurriendo en el planeta en estos momentos, lo que está succionando la humedad de los bosques, es lo siguiente. La atmósfera debería tener un 7% más de vapor de agua por cada grado centígrado de aumento en las temperaturas, y el planeta probablemente ya se ha calentado en más de 3 grados centígrados desde el inicio de la industrialización, no el grado y medio que se nos dice. Por lo que, de acuerdo con las leyes de la física, debería haber mucha más humedad en la atmósfera. Y sin embargo, esto no es así, por lo que el DPV entra en juego, déficit de presión de vapor. Y esto significa que hay un déficit entre la humedad presente en la atmósfera y lo que debería estar presente en la atmósfera. Y este es un déficit que nadie dentro de la comunidad científica quiere tratar. Esta reducción en el ciclo hidrológico y en la humedad relativa de la atmósfera se debe a las actividades de la ingeniería del clima y a las partículas reflectivas de la luz dispersadas por esta como parte de las actividades de gestión de la radiación solar. Creemos que dentro de estas dispersiones también hay nanopartículas de plástico, parte de los procesos de nucleación química del hielo. Estas están cubriendo los océanos, lo que reduce aún más la evaporación. Estas dispersiones también generan una capa blanca sobre océanos y continentes, por encima de la cobertura de nubes, lo que dificulta la convección.
Al reducirse la convección, se reducen los vientos, así como la evaporación, entorpeciendo aún más el ciclo hidrológico. Esto no es decir que en algunas áreas no haya vientos extremos o diluvios extremos. Por supuesto que los hay. Estamos hablando de promedios globales, y no se puede tener menos humedad relativa a ambiente en un planeta que se está calentando, a menos que esté presente un factor del que no se nos está informando, y ese factor es la ingeniería del clima. Por lo que, en el caso de California, ¿qué es lo que vemos? Tramas de grilla creadas por dispersiones de aerosoles sobre la costa oeste de Estados Unidos, las que completamente interrumpen la dirección de las tormentas. Una y otra vez, esto no es otra cosa que guerra climática. Y tenemos todos los otros factores ya mencionados. Destrucción de la capa de ozono, con niveles de radiación ultravioleta increíblemente dañinos. Polvo incendiario, mayor caída de rayos en seco, envenenamiento de los sistemas de raíces. Todo esto está contribuyendo a los incendios en California, así como en muchos otros lugares alrededor del mundo. Por lo que, de nuevo, acerca del tema de la ingeniería del clima. Esta es un factor masivo en la ecuación, factor que continúa a ser negado en las discusiones sobre el estado del clima. Y no puede haber discusión legítima alguna sobre el clima sin antes incluir a las operaciones globales de la ingeniería del clima. Y no puede haber discusión legítima sobre la ingeniería del clima sin antes incluir sus patentados procesos de nucleación química del hielo. Estos son elementos químicos dispersados dentro de la humedad de las nubes como parte de los enfriamientos de diseño que están teniendo lugar alrededor del planeta. Teniendo esto presente, la estructura de poder en cooperación con los ingenieros climáticos y la mayor de las maquinarias militares del planeta, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, están trabajando duro en masivos enfriamientos de diseño sobre gran parte de los Estados Unidos, cosa de confundir y dividir a la población de este país en relación al verdadero estado del colapso climático que está teniendo lugar. Y criminales medios corporativos de comunicación como el Weather Channel, el canal del tiempo, repiten como cotorras los guiones que les son provistos, con narrativas diseñadas para sensacionalizar el clima invernal de diseño. Para dejarlo asentado, los Estados Unidos continentales han sido la región con las menores anomalías en temperaturas cálidas de todo el planeta durante los últimos 5 años y más. ¿Es esto tan solo la naturaleza? ¿O hay mucho más detrás de esta situación? También consideren y recuerden que los Estados Unidos continentales no son más que la mitad del 1% de la superficie de la Tierra. No es un indicativo de lo que está sucediendo a escala global. Quédense conmigo para ver más detalles. Cataclismos ambientales se están acelerando alrededor del mundo y aún así la vasta mayoría no se ha tomado el tiempo de detenerse a considerar cuán frágil es el presente paradigma. La mayoría no ha considerado cuán dependientes son del masivo castillo de naipes que llamamos civilización moderna. Nunca fue sustentable. La gran desintegración está en una etapa muy avanzada y esta se va a acelerar rápidamente de aquí en más. Algunos, y posiblemente muchos, de los eslabones que forman nuestra corriente realidad probablemente comiencen a romperse a enceguecedora velocidad y muchos factores ya han pasado la zona de ruptura. Síganme mientras vemos los últimos informes de las urgentes noticias de la semana pasada. Para aquellos que ya están despiertos y conscientes y están haciendo su mejor esfuerzo por dar la voz de alarma de manera efectiva y eficiente, con datos e informaciones creíbles, mi más sincera gratitud para con ustedes. Gracias por su coraje y dedicación para con el bien mayor. Marchamos juntos en esta, la más importante de las batallas. Les habla Dane Wigington. Están escuchando La Hora de Alerta Global de Noticias, episodio número 221 del 2 de noviembre del 2019. Noticias que la mayoría no quiere escuchar, pero a las que debemos enfrentar si es que vamos a tener alguna clase de posibilidad de cambiar de dirección. Esta transmisión libre de anuncios comerciales es provista para ustedes por Geoengineering Watch y pagada por Geoengineering Watch. Es transmitida en el norte de California en las frecuencias de 1670 AM, 104.9 FM y 105.7 FM sábados por la mañana de 6 a 7 y retransmitida los domingos a la misma hora. Grabaciones anteriores de este programa pueden ser encontradas en nuestra página web, también en español. Los últimos materiales de Geoengineering Watch para despertar la conciencia
preferencia del público, pueden ser pedidos en la página principal de Geoengineering Watch por el costo aproximado de producción y envío. Si quieren alertar a otros a este tema, un tema el que es tan amenazador de sus presentes realidades que su primer reacción o instinto es el de ocultar sus cabezas dentro de la arena, materiales impresos creíbles y convincentes son mucho más efectivos en despertar a la gente que señalar al cielo e intentar explicar tan grave y complejo tema. Es por eso que intentamos tener disponibles estos materiales por nuestro costo aproximado de producción y envío. Otra forma de ayudar a dar la voz de alarma es asistir a los eventos de Genfer, la que ha sido y continúa a ser una extremadamente dedicada aliada en la lucha por exponer y detener la ingeniería del clima. Visiten el puesto con materiales informativos de Geoengineering Watch dentro de los eventos de Genfer y obtengan allí estos materiales de forma gratuita y ayúdennos en el crítico esfuerzo por despertar a las masas. Veamos los últimos titulares relacionados a cómo hacer a América grande de nuevo. ¿Cuál es la verdadera realidad? Realidad escondida por las mentiras de la maquinaria de distracción masiva de los medios corporativos de comunicación. Aquí tenemos algunos titulares de los que la mayoría no escucha de estas fuentes. Una cantidad cada vez mayor de países muy poderosos se está alejando del dólar de Estados Unidos. Y para aquellos que aún no comprenden las ramificaciones de lo que implica la pérdida del estatus del dólar como moneda de reserva mundial, por favor, investiguen el hecho de que a Estados Unidos le fue dado un monopolio en la impresión de moneda fiat luego de la Segunda Guerra Mundial, luego de que le mostrara al resto del mundo que no tan solo tenía armas nucleares, sino que las utilizaría contra inocentes civiles, aniquilando más de 100.000 civiles en 2 ciudades de Japón. Eso fue parte de la presión ejercida para colocar al dólar como moneda de reserva global, lo que le permitió al imperio de Estados Unidos imprimir la cantidad de dólares que ha querido, lo que a su vez ha permitido la creación de unas fuerzas armadas mayores que las 10 siguientes, combinadas. Eso es lo que sentó las bases del imperio, la impresión sin límites de dólares, tantos de los cuales no pueden ser justificados contablemente como los 20 billones de dólares desaparecidos dentro de los gastos del Pentágono desde finales de los años 90. Por lo que consideren las ramificaciones de que el dólar sea abandonado. El corriente paradigma está llegando a su fin. El colapso de la biosfera es lo más importante de todo, pero estos otros factores también están comenzando a formar parte de la ecuación. Más titulares de lo que está sucediendo en el esquema de Ponzi conocido como la economía global. Nuevos empleos en Estados Unidos en los menores registros de los últimos 7 años. Otro titular, la expansión se transforma en implosión. 14 señales de que la economía de Estados Unidos se está debilitando. Otro titular, estamos todos jodidos. Eso es del titular, no son mis palabras. Estados Unidos es como una republiqueta bananera y una depresión puede estar por llegar. Ningún podría sucedería. Esas palabras son utilizadas de manera muy irresponsable para referirse a evidentes y obvias verdades. Deberían utilizar palabras mucho más definitivas en lugar de estas. Otro titular. La economía de Estados Unidos probablemente ha perdido aún más terreno en el tercer cuarto. Otro titular. Deutsche Bank reporta pérdidas por 832 millones de euros en medio de reestructuración. Otro titular. Inversores chinos se vuelcan al oro al aumentar las preocupaciones económicas. De nuevo, buena suerte con ese metal amarillo. No se puede comer. Otro titular. Clima extremo está perjudicando a firmas de Asia, pero puede que se deba a algo más complicado que tan solo al cambio climático. ¿Cuán cierto que es esto? Mucho más complicado, comenzando con el elefante en los cielos de la ingeniería del clima, alias guerra climática. Otro titular, apocalipsis en las automotrices. Pirelli y Volkswagen advierten de un empeoramiento en el panorama de los mercados. Pregunta, ¿por qué es que tantos no pueden ver y comprender que una serpiente no puede comer su propia cola? Por siempre. Y de hecho, eso es la moderna sociedad militarizada e industrializada. Una serpiente comiéndose su propia cola, desmenuzando los recursos naturales remanentes del planeta para hacer el último y llamativo vehículo. TVs, widescreen y grandes mansiones. Y por supuesto, un montón de armas de destrucción masiva por parte de los militares.
militares. De nuevo, moliendo los últimos recursos de la Tierra para esa clase de locura. ¿Por cuánto tiempo más podría haber continuado esto? Otro titular. Presiones a la industria resultan en más recortes en puestos de trabajo y cierre de negocios. Otro titular. Cognizant recortará 7.000 puestos de trabajo. Otro titular. Ford anuncia recorte de 450 puestos de trabajo en Canadá. Otro titular. Más cierres de tiendas Forever 21. Forever 21 cierra más de 100 tiendas como parte de su procedimiento de quiebra. Otro titular. Walgreens recorta personal directivo. Y Raley's, de los que teníamos al menos 2 en Reading, cerrará 27 de las farmacias que tiene dentro de sus tiendas. Eso, con seguridad, que no son malas noticias. Menos fármacos empujados sobre la población. Sobre ese mismo tema, otro poco de buenas noticias. Bayer dice que demandas en los Estados Unidos contra el glifosato se han más que duplicado desde julio. Muy bien, litiguen a estas criminales compañías hasta que no quede ninguna. Y bajo los titulares relacionados a la disponibilidad de alimentos, temperaturas bajas de récord de hasta 28 grados centígrados debajo de lo normal amenazan con arruinar totalmente lo que queda de la temporada de cosecha. La superficie de trigo de invierno en los Estados Unidos va a ser la menor en 110 años. Esto es guerra climática, nada menos. No estoy diciendo que no tendríamos problemas con el clima sin el asalto de la ingeniería climática que se ha estado llevando a cabo en los cielos de todo el planeta por ya más de 70 años. Lo que digo es que una vez quebrado todo el sistema climático, ningún evento puede ser considerado como normal, en especial con los enfriamientos. Enseguida veremos más sobre esto. Por favor, síganme mientras cubro un par de titulares más antes de entrar en mayores detalles. Y tenemos estos titulares sobre los disturbios globales y desastres en ciernes. Manifestantes salen a las calles de Santiago y otras ciudades de Chile. Otro titular. Chile cancela cumbre de comercio APEC e importante reunión por el clima luego de las protestas. Otro titular. Masivas protestas en la capital de Irak al profundizarse la crisis política. No le está yendo demasiado bien a la libertad y democracia que hemos desparramado por allí. ¿No creen? Ni en ningún otro país en el que hemos estado robando y saqueando sus recursos bajo la bandera de la libertad y democracia. La verdadera bandera es la del fascismo y la del gobierno del imperio. Y hay incontables otros escenarios de protestas alrededor del mundo, los que no vemos, mientras los medios corporativos nos pasan el último capítulo de idiotez y teatro político. 2 titulares más. Estados Unidos confirma tratativas sobre energía nuclear con Arabia Saudita. ¡Qué fantástica idea! Démosle esto al brutal régimen saudita, el que decapita a civiles por no estar de acuerdo con el gobierno y los cuelga de grúas para que los vea el público. Démosle algunas centrales, cosa de que tal vez construyan algunas armas nucleares. ¡Qué maravillosa idea! Otro titular. Desechos nucleares son una amenaza global en el mundo de hoy. Y consideren que la ingeniería del clima está destruyendo la protección brindada al planeta por la atmósfera terrestre, lo que ha hecho al planeta mucho más susceptible a las eyecciones de masa coronal, también conocidas como erupciones solares. Ahora, con una erupción solar mayor, como la del evento de Carrington en 1859, podríamos traer Fukushima multiplicado por 100 o por 200, debido a que, ante el colapso en las redes eléctricas, las centrales nucleares no podrán refrigerarse, entrando en fusión descontrolada. Y dicho sea de paso, eso es tan solo cuestión de tiempo. Al colapsar la civilización, tendremos en camino a más de 400 Fukushimas. Es inevitable. ¿Y qué están haciendo en preparación para esto los gobiernos? En el manicomio llamado planeta Tierra. Están construyendo aún más centrales nucleares y armas de destrucción masiva, las que pueden ser utilizadas para hacer estallar esas plantas nucleares. Vivimos en un completo manicomio, el que está en proceso de empeorar cada vez más. Regresando a los incendios, veamos algunos detalles sobre estos, pues en lo relacionado a la ingeniería del clima es de lo más claro y evidente respecto de sus consecuencias. Y, para dejarlo en claro, si bien me estoy enfocando en los eventos que están teniendo lugar en California, la ecuación se aplica a todos los incendios épicos fuera de control que estamos viendo alrededor del planeta. Tengan esto presente. Quiero señalar un extracto de un artículo del Los Angeles Times, el que es muy revelador. El título del artículo es ¿Por qué los vientos que están golpeando la región de Los Ángeles son especialmente peligrosos?
En el artículo dice lo siguiente: la masa de aire caliente sobre Alaska ha tenido el efecto de colocar una gran superficie de aire frío sobre las rocallosas, lo que está creando este contraste extremo que está generando los vientos en California. Todo está conectado. Intento señalar esto una y otra vez. No tan solo lo que está sucediendo en California es parte de la ecuación de la ingeniería del clima. También lo es lo que está sucediendo en Alaska, lo que está sucediendo en la parte central del país con los enfriamientos. Y esto también está conectado a lo que está sucediendo en el Ártico. Todo esto está conectado. No se puede intervenir en el sistema climático sin afectar todos sus componentes. Y mientras tanto, continúa la negación oficial del elefante en los cielos de la ingeniería del clima. Continúa la traición por parte de la comunidad de científicos climáticos, mediante su negación del tema de la ingeniería del clima. Y tan solo me cabe esperar que eso cambie, que más personas dentro de la comunidad científica encuentren su coraje y se unan a otros, cosa de ponerse de pie como un grupo, cosa de evitar ser marginalizados por la maquinaria construida para tal propósito. Cualquiera que se atreve a hablar sobre este tema sufre de una marginalización inmediata, o peor aún, únanse a otros y luego pónganse de pie. Y también es desconcertante el que la mayoría de la población, la que entiende de qué se trata la modificación climática y la que no niega las operaciones de siembra de nubes, ni de que esto sucede alrededor del mundo, inclusive mediante el uso de pequeños aviones a hélice, esto sí lo acepta. Que este proceso de siembra con partículas microscópicas es muy real e impacta sobre el clima. Y aún así, la mayoría de la población ha sido tan bien programada que no puede o no quiere aceptar el que gobiernos y operaciones militares de ingeniería climática están descarrilando al clima en escalas miles de veces mayores a la de todos los previos programas privados de modificación climática, combinados. Sin importar cuán descaradas y visibles sean las operaciones de dispersiones atmosféricas, la mayoría aún adhiere a aceptar la narrativa oficial de que son, entre comillas, tan solo estelas de vapor de agua. A pesar de fotografías y videos que muestran aspersores en alas y fuselajes, así como estelas que aparecen y desaparecen detrás del avión, la negación persiste. A pesar de casi 150 patentes de modificación climática en los registros públicos, algunas de casi 100 años de antigüedad, las que describen como su objetivo lo que vemos en nuestros cielos de manera exacta, a pesar de esto, la negación persiste. A pesar de documentos militares y gubernamentales que expresan el objetivo de, cita textual, poseer al clima, la programada negación persiste. A pesar de la documentada historia de la guerra climática, la negación oficial y del público persiste. A pesar de que toda la comunidad de científicos climáticos está discutiendo acerca de la gestión de la radiación solar, cosa que recomiendan implementar de manera inmediata cada vez más. Actividades que, se nos dice, se verían exactamente como lo que a menudo vemos en nuestros cielos, cada vez más sucios, blanquecinos, brumosos y entrelazados por dispersiones en forma de grilla, mientras nos dicen que no estamos viendo lo que estamos viendo. De nuevo, vivimos en un manicomio y la traición por parte de la comunidad científica, de las fuentes oficiales, de las así llamadas fuentes de información, criminal. A estas alturas, más allá de lo criminal, estamos hablando de la extinción en el corto plazo de no tan solo nuestra especie, sino también de tal vez toda la red de la vida. Y de nuevo, no estoy negando todas las otras formas de daño humano al planeta, en absoluto. Y eso es parte del problema en el esfuerzo por exponer la geoingeniería. Demasiados de los que dicen estar en contra de esta, dicen que no hay nada de malo con el planeta exceptuando la geoingeniería. Y eso es evidente y completamente falso. Debemos reconocer toda la verdad. Hemos sido pésimos cuidadores del planeta, de demasiadas maneras. El asalto de la ingeniería del clima es, singularmente, la mayor de las piezas del rompecabezas, pero no supera en importancia a la combinación de todas las demás piezas. Tan solo es la mayor de las piezas. Debe ser expuesta y detenida. Y si podemos hacer esto, si podemos exponerla y detenerla, podemos ganarnos tiempo. Podemos ganar tiempo y tener otras opciones de las que aún no sabemos. Vale la pena librar esta batalla, más que ninguna otra.
Regresando a los incendios de California, de los que, si examinamos todas las evidencias, podemos ver que son resultado directo de las condiciones creadas por las operaciones en curso de la ingeniería del clima, comenzando por impedir las lluvias. Pregunta: ¿acaso no es esto un acto de guerra? Impedir las precipitaciones es una acción de guerra. Es la misma clase de guerra climática que ha sido infligida sobre naciones alrededor del planeta, de forma más reciente sobre naciones del Medio Oriente. Líderes de esas naciones han declarado en la ONU que programas de modificación climática de la OTAN estaban impidiendo las precipitaciones sobre sus países. Cuando tenemos a las mismas naciones, en este caso el imperio de los Estados Unidos, el que en este caso es el responsable de los aviones que vuelan sobre nuestro país, tenemos elementos dentro de nuestro gobierno y fuerzas armadas participando activamente en lo que solo puede ser descrito como guerra climática contra nuestra propia población. Y para aquellos que aún creen inocentemente que el gobierno está aquí para protegerlos, por favor investiguen. Por favor, vean las declaraciones por parte de miembros de nuestro propio gobierno, las que dejan en claro que nuestro gobierno no está aquí para protegernos. Como la cita que he mencionado numerosas veces de Zbigniew Brzezinski, diciendo de que con la tecnología presente es más fácil matar 1 millón de personas que controlarlas. La población de Estados Unidos es vista por aquellos que controlan al gobierno de Estados Unidos cada vez más como una carga y una amenaza. La fuertemente armada población de los Estados Unidos, la que hasta el momento se deja entretener por los últimos artefactos de la tecnología, los últimos espectáculos deportivos o lo que sea que aparezca en el teatro político. Si la población de este país despertara y enfrentara la realidad, aún podemos alterar la ecuación. Estoy abogando por un despertar pacífico, pero debe darse un despertar, y aquellos detrás de lo que está sucediendo deben ser hechos responsables. Regresando a la guerra climática que está siendo librada sobre la población de Estados Unidos. Recuerden y consideren este informe de 1954 llamado Clima hecho a la orden. Fue publicado en la revista Collier's Magazine casi una década después de lo que datos disponibles indican que la ingeniería del clima fuera desplegada. He mencionado esta publicación antes. Tengo 2 copias originales de esta revista, junto con el artículo de Popular Science de 1958. El que tenía un informe similar. En este informe hay datos como este. Cita textual: podemos usar al clima como arma de guerra, creando tormentas o disipándolas según requieran las necesidades tácticas. Podemos hacer que diluvie sobre un enemigo para dificultar sus movimientos. Esto es como lo que sucedió con el proyecto Popeye, 1969, o como dice este artículo de 1954. Podemos impactar su provisión de alimentos, impidiendo las lluvias necesarias para sus cultivos. Podemos impedir las lluvias sembrando las nubes con mayor cantidad de partículas o sembrándolas en exceso. Escuchen esto que acabo de decir, sembrando las nubes en exceso, como Geoengineering Watch ha estado intentando sacar a la luz por ya más de una década. Las masivas dispersiones en forma de grilla sobre el este del Pacífico, lo que es la costa del oeste de los Estados Unidos. Esto rompe completamente las tormentas. Exceso de siembra. Demasiados núcleos de condensación. Las gotas de agua no alcanzan la masa necesaria para ser atraídas por la gravedad y caer en forma de lluvia. En vez de esto, la humedad presente migra con el viento, y así, sobre todo entrando al invierno, tenemos días con condiciones absolutamente secas sobre el suelo, con una cobertura de nubes sin definición, a menudo con cielos blancos, sin características definidas. Y cuando hay nubes definidas en niveles más bajos, por sobre estas, la capa blanca es visible. Eso es ingeniería del clima, gestión de la radiación solar, la creación de cobertura nubosa artificial con elementos altamente tóxicos, todos los cuales caen en la superficie donde los inhalamos. Esto crea una catarata de enfermedades y problemas de salud en las personas, así como también afecta a toda la red de la vida, envenenando las raíces de los árboles, creando incendios forestales e incontables cosas más. Entiendan, esto no es nada menos que guerra climática, y eso es exactamente lo que está sucediendo desde 1954, momento en el que se reconocía la existencia de esa tecnología, y aún así tenemos a la comunidad de científicos climáticos diciéndonos que esto no existe en el presente.
Negación criminal por parte de las comunidades de científicos climáticos, tantos de ellos, y los así llamados grupos ambientalistas, los que están siendo financiados de tantas maneras por parte de tentáculos vinculados a la estructura de poder. Y aquellos que están participando en estos grupos ambientales y están preocupados por sus puestos dentro de estos grupos y sus sueldos y pensiones, los que provienen de estos grupos, están sirviendo a los intereses de la estructura de poder y de los ingenieros climáticos mediante el negar la ingeniería del clima. Volviendo al bloqueo de las precipitaciones a la costa oeste de Estados Unidos, enseguida veremos más detalles al respecto. Podemos especular sobre las varias agendas y objetivos que están siendo llevados a cabo, pero con seguridad que este es uno. El domo de alta presión que es mantenido sobre el oeste de los Estados Unidos es parte del proceso que facilita los enfriamientos que están siendo llevados a cabo más hacia el centro del país, como reconoce el Los Angeles Times, el calor sobre Alaska y el enfriamiento sobre las rocallosas que esto ayuda a facilitar. ¿Cómo es que sucede esto? Las corrientes aéreas de gran altura giran en dirección horaria alrededor de este domo de alta presión, domo creado mediante calentadores de la ionosfera como HAARP. HAARP es tan solo un ejemplo de estos. Pueden calentar la ionosfera, lo que crea domos de alta presión en los lugares deseados por los ingenieros climáticos, cosa de poder direccionar las corrientes aéreas. Por lo que esta rotación horaria alrededor de la así llamada ridículamente persistente cresta, la que está estacionada sobre California y la cual está programada para permanecer allí por tal vez 3 meses más. Esta no es natural, no es un fenómeno natural. Es por eso que la comunidad de meteorólogos se está rascando la cabeza acerca del porqué de esto. Este domo de alta presión desvía la humedad por encima y alrededor de él en sentido horario, llevando de esta manera la humedad del Pacífico, la que debería ingresar a California, a partes de Alaska. Parte de esta humedad es migrada por encima de Alaska mediante el tipo de sobresiembra de nubes que ya vimos, creando cielos blancos sin definición, con exceso de núcleos de condensación. Y esta humedad puede ser migrada de esta forma hacia donde sea que los ingenieros climáticos la deseen. Y mientras vemos los titulares de lo frío que está todo en los Estados Unidos, no estamos viendo acerca de las temperaturas cálidas en Alaska. Los medios no cubren eso. Por lo que, de nuevo, los flujos de humedad son direccionados por sobre California hacia Alaska. Son sometidos a una constante siembra de elementos químicos de nucleación mientras rotan sobre un domo de presión allí para luego descender sobre el centro de los Estados Unidos. Para cuando este altamente sembrado flujo de aire húmedo llega a lugares como Denver, son creados allí fríos de récord sobre la superficie, junto con los sensacionalizados titulares de clima invernal, ambas cosas deseadas por los ingenieros climáticos y la estructura de poder. Esto a su vez genera la confusión y división en la población con respecto al verdadero estado del colapso climático. Como ya mencioné, en estos enfriamientos de diseño se están utilizando patentados procesos de nucleación química del hielo para la modificación climática. Análisis llevados a cabo por geoengineering.org han confirmado una y otra vez elementos químicos dentro de las precipitaciones congeladas, como ser nieve y granizo. Dentro de estas, no solo están los usuales metales pesados, como aluminio, bario y estroncio, sino también elementos como ser surfactantes o tensioactivos, los que hacen extraordinariamente resbaladiza a la nieve. A eso se deben muchos de los accidentes de tráfico. Inclusive le suceden a gente que creía saber manejar en la nieve. También, y desafortunadamente, estos enfriamientos de diseño son señalados como pruebas de, cita textual, enfriamiento del planeta, por fuentes y sitios web que dicen estar luchando contra la ingeniería del clima. Pregunta: ¿cómo el pretender de que eventos completamente producto de la ingeniería del clima son, cita textual, naturales, ayuda en la lucha por exponer a la ingeniería del clima? Respuesta: no ayuda. Estos mismos sitios y fuentes por lo general aseguran de que no hay nada de malo con el medio ambiente, de que a los osos polares les va muy bien y cosas así. Si vamos a tener alguna posibilidad de exponer y detener a la ingeniería del clima, la credibilidad es clave. Cuando fuentes y sitios dicen cosas como que tan solo los alarmistas creen que hay algún problema con el clima y la red de la vida, y luego
estos mismos sitios y fuentes con frecuencia se citan unos a otros como referencias para sus conclusiones, se torna evidente una trama circular de negación sin sustento. De nuevo regresando a los incendios de California, resultado directo de las operaciones de la ingeniería climática. California tiene 13 millones de hectáreas de bosques, lo que para dejarlo en claro no es mucho más de lo que se ha incinerado en el Amazonas tan solo en este año. Y también para dejarlo en claro, debido a las condiciones climáticas hostiles y a la destrucción de la capa de ozono, los bosques incendiados no se van a recuperar en ningún lapso de tiempo que importe. A estas alturas, esto ya debería ser evidente, con todas las ennegrecidas colinas donde tan solo hay algunos brotes provenientes de raíces de árboles, los únicos que pueden rebrotar de manera significativa, pero ningún verdadero crecimiento de árboles nuevos. Y esto se va a poner rápidamente peor, por lo que hagamos nuevamente esta pregunta. ¿Es acaso la amenaza presentada por estos incendios realmente tan mala como se nos ha dicho de manera oficial? La respuesta es no. La amenaza es exponencialmente peor de lo que se nos ha dicho. Esta es la conclusión a la que Geoengineering Watch ha llegado hace ya más de una década. Lo que hemos estado diciendo. Y ahora, al no poderse ocultar más estas condiciones, los medios corporativos finalmente se están acercando un poco más a la verdad. Este informe es de la semana pasada, del The Guardian del Reino Unido. Emisiones relacionadas al clima, producto del daño a las selvas tropicales, fue subestimada por un factor de 6 veces. Se están refiriendo a los incendios en las selvas, por lo que se habían equivocado en tan solo un 600%. Y yo argumentaría que, mala como suena, esa es una cifra extraordinariamente conservadora. Este informe es una admisión oficial de que el daño ocasionado al clima del planeta y a sus sistemas vitales es al menos 600% peor que la previa estimación del peor de los escenarios. Los datos han estado siendo falsificados radicalmente hacia abajo en todos los sectores, en el intento de pacificar a las poblaciones hasta el último instante posible. Y mientras tanto, el colapso climático en proceso de desarrollo se acelera con cada día que pasa. Y el aún oficialmente negado elefante en los cielos de la ingeniería climática continúa a alimentar aún más las llamas de este proceso. Otra pregunta. ¿Acaso algún individuo razonable cree que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos o cualquier otra pediría nuestra autorización antes de desplegar operaciones de ingeniería climática, guerra climática? ¿Acaso el complejo militar industrial ha pedido alguna vez el permiso del público para hacer lo que hace? No lo creo. ¿Cómo puede algún individuo racional creer que las actuales tendencias pueden continuar? ¿Cuánto tiempo cree la especie humana que puede sobrevivir con el resto de la red de la vida colapsando alrededor nuestro? ¿Cuánto tiempo podemos sobrevivir sin un hábitat? Las poblaciones de vida silvestre han colapsado un 60% en tan solo los últimos 40 años. Las poblaciones de insectos han disminuido entre un 80 y un 90%. Estadísticamente, la hora cero para un planeta sin nada de vida silvestre sobre él es el 2026. Esto es un hecho científico, estadísticas matemáticas en base al ritmo presente de las extinciones, y este ritmo se está acelerando rápidamente. Y aún así, ¿cuántos, aún hoy, dicen que aquellos que se atreven a llamar la atención a estos increíblemente graves hechos son unos, cita textual, alarmistas? En algunos casos, rotulados de esta manera por fuentes independientes, los que de hecho están siguiendo el guión de negación diseñado por la estructura de poder. Tal negación no nos va a salvar, tan solo va a asegurar nuestra desaparición colectiva. Consideren este titular el que fue publicado aún antes de esta última ronda de incendios sin precedentes en California. Incendios de California queman 500% más de superficie debido al cambio climático. De nuevo, el elefante en los cielos de la ingeniería del clima completamente ignorado.
el singularmente mayor de los factores en esta ecuación, completamente negado. Un extracto del informe. Desde los años 70, la cantidad de incendios fuera de control en California se ha incrementado en un 800% y el área quemada de manera anual se ha incrementado en un 500%. 5 veces más. Y el informe dice lo siguiente. El motivo del incremento es simple. Temperaturas más cálidas generan suelos más secos, lo que seca la atmósfera. Eso no es toda la verdad. Por un largo margen, las temperaturas globales más altas deberían estar causando muchas más precipitaciones en general, por los motivos que ya mencioné en esta transmisión. Y esto no está sucediendo. Y si estás en alguna área inundada en los Estados Unidos o en alguna otra parte, la palabra clave aquí es en general. Esto no significa que no puede haber masivos diluvios, cosa que también se va a incrementar, pero sí significa que hay una parte masiva en esta ecuación la que no está siendo reconocida, la que está causando cada vez más catastróficas sequías extremas e incendios de récord. Esta es la ingeniería del clima, alias guerra climática. ¿Quién le dio a gobiernos alrededor del mundo, siendo el mayor de ellos el imperio de los Estados Unidos, quién les dio el derecho, o mejor debería preguntar, ¿por qué les estamos dando el derecho a decidir quién se fríe, quién se congela y quién se inunda? ¿Por qué les estamos dando este derecho? ¿Y por qué tantos dentro de la población aún quieren hacer de cuenta que esto no está sucediendo en nuestros cielos? ¿Y por cuánto tiempo más va a continuar esta voluntaria negación? Espero que no por mucho más, porque no tenemos mucho tiempo más. Y si vamos a tener alguna posibilidad de despertar a las masas a lo que está teniendo lugar, despertarlas al asalto que está siendo librado sobre ellas, ese esfuerzo va a precisar de todos nosotros. Todos y cada uno de nosotros. Mira la sección de sugerencias para activistas en la página web de geoengineeringwatch.org y averigua cómo puedes ayudar tú a inclinar la balanza en la dirección en la que desesperadamente precisamos. Y recuerden nuevamente esto, del artículo de la edición de 1954 de Collier's Magazine. Atacar la provisión de alimentos del enemigo. La modificación del clima puede ser empleada para golpear en la provisión de alimentos del enemigo. La humedad presente en las nubes puede ser interceptada antes de que llegue a destino, sobresembrada y secada, deprivando a los cultivos de la humedad necesaria para su desarrollo. Eso es exactamente lo que está sucediendo en la zona más productiva de los Estados Unidos. Podemos debatir acerca de los objetivos, pero el hecho de que las operaciones de ingeniería climática están cortando nuestras precipitaciones mediante los domos de alta presión colocados sobre nosotros y el sobresembrado de las nubes es absolutamente indisputable. ¿Acaso ahora la población de Estados Unidos es el enemigo de aquellos que controlan al gobierno de este país? Decide por ti mismo. ¿Qué sucede con el clima en otros lugares del planeta? Del TheAge.com, Melbourne se abraza mientras caen los récords de calor. No escuchamos mucho de esto aquí, mientras nos dicen cuán frío está el 0,5% de la superficie terrestre, lo que son los Estados Unidos continentales contiguos. Otro titular del hemisferio sur. Mientras continúa la ola de calor, aumentan las advertencias por asma de tormenta. ¿Quién jamás escuchó hablar de asma de tormenta antes? ¿Y por qué está sucediendo esto? Por la masiva cantidad de aerosoles tóxicos que están siendo dispersados dentro de las tormentas, los que luego bajan a la superficie, generando el caos en los sistemas respiratorios de las personas. Y tenemos a la comunidad científica culpando de esto al, cita textual, asma de tormenta, mientras el complejo médico industrial hace lo que sea que se le dice, inyectando probadamente tóxicas vacunas, producto de un complejo farmacéutico industrial el que no tiene responsabilidad legal alguna por los daños que éstas causan. Y tenemos al complejo médico industrial el que sigue los lineamientos de los ingenieros del clima al pretender que las tormentas eléctricas deberían provocar masivas epidemias de asma. Todo el mundo haciendo de cuenta de que todo está bien mientras el barco se hunde. Más titulares de Australia. Del The Guardian del Reino Unido. Otro trágico informe. Se teme que cientos de koalas han muerto quemados vivos en incendio fuera de control cercano a Puerto Macquarie.
¿Quién no estaría absolutamente enfurecido ante todo lo que está sucediendo? Sí, están muriendo personas, lo que es horrible, pero estos inocentes animales también están muriendo por todo el planeta. Y esto es la punta del iceberg. Los titulares que vemos son la punta del iceberg. Como los canguros, los que según el informe de ABC están muriendo de a millones, inclusive comiendo los órganos internos de otros canguros muertos en la búsqueda de encontrar alguna clase de nutrición. Son cosas como las que se pueden ver en alguna película apocalíptica, pero el apocalipsis está aquí y es ahora. Y de nuevo, para dejarlo en claro, en todas estas películas de Hollywood en las que no hay problemas con el medio ambiente y en las que aquellos que sobreviven al apocalipsis de alguna manera viven del medio ambiente que los rodea, eso no va a suceder. Para aquellos preparacionistas que creen que van a vivir de la Tierra en alguna parte, no se puede vivir del medio ambiente en un planeta muerto, y esa es exactamente la trayectoria en la que estamos. Quiero también aclarar que no estoy echando la culpa de la ingeniería del clima tan solo al gobierno de los Estados Unidos. Todas las grandes potencias están involucradas en esta locura. Todas están confabulando y cooperando en estas operaciones por sus propios motivos y agendas. Aquellos en la cima del poder, los banqueros centrales, esos son los que están manejando las levas de lo que sucede en nuestros cielos y son muy conscientes del hecho de que la implosión de los sistemas vitales del planeta ya no puede soportar el peso de la especie humana. Junto con el colapso viene la decimación. Esto ya está sucediendo. Aún en esta hora tardía, ¿cuántos ciudadanos de Estados Unidos, de hecho, de todo el mundo, ni siquiera quieren saber de la verdad, mucho menos enfrentarla? La verdad sobre el verdadero nivel de criminalidad y corrupción dentro de sus gobiernos, sobre lo que verdaderamente sucedió el 11 de septiembre, sobre los peligros y daños del agua con fluoruro, sobre las vacunas, sobre la ingeniería del clima, alias guerra climática y biológica. ¿Cuántos verdaderamente quieren saber la verdad? En Geoengineering Watch recibimos muchos mensajes de muy sinceros individuos y activistas quienes están muy comprensiblemente frustrados, desconcertados y a menudo intimidados por la agresiva negación por parte de familiares y amigos. Negación de fácilmente verificables verdades. Y verdaderamente desearía tener el tiempo suficiente para responder personalmente a todos estos mensajes de angustia y preocupación de tantos individuos verdaderamente sinceros y preocupados que están haciendo su mejor esfuerzo por dar la voz de alarma. Pero a cada uno de ustedes les diría esto. Nosotros, cada uno de nosotros, somos tan solo responsables por lo que hacemos a título personal, no por lo que otros hacen o dejan de hacer. Para aquellos que están despiertos y conscientes, para aquellos que sienten el llamado de la conciencia, para aquellos que justificadamente se sienten empujados a hacer su parte en la crítica batalla por dar la voz de alarma, manténganse firmes. Marchen hacia adelante con confianza. Son ustedes los cuerdos en un mundo que no lo es. Planten semillas de información creíble. Y continúen, no pierdan su tiempo discutiendo con aquellos que tienen sus ojos firmemente cerrados. Planten la semilla y continúen. Pasen su tiempo con aquellos que estén dispuestos a limpiar los lentes a través de los que ven al mundo. Y si podemos iniciar suficientes llamas de conciencia que se unan en una gran fogata que no pueda ser apagada por la estructura de poder, allí es cuando sacaremos esto a la luz. Cuando las familias de los militares, cuando los miembros de las Fuerzas Armadas que están participando en esto y los miembros dentro del sector privado entiendan que están literalmente participando de su propia extinción, en ese momento tenemos una posibilidad de detener esta locura. Regresemos a los titulares. Además de los incendios fuera de control sin precedentes que están incinerando bosques y selvas por todo el planeta y la conexión de la ingeniería del clima a estas catástrofes, también es imperativo dejar en claro la conexión de la ingeniería del clima a los enfriamientos de diseño que están teniendo lugar alrededor del mundo. Durante la próxima semana, gran parte de los Estados Unidos va a ser blanco de estos enfriamientos. De nuevo, vean la sección de inviernos de diseño en Geoengineering Watch para saber más, pero déjenme dar algunos detalles sobre esto. Primero, este titular. Temperaturas en Utah en los menos 37 grados centígrados, mientras que el amargo frío se desliza hacia el este. Enfriamientos superficiales. Una capa muy poco profunda de aire muy frío que baja a la superficie de forma similar al aire frío dentro de los freezer abiertos dentro de los supermercados.
Esa es la clase de principios que están usando los ingenieros climáticos. Es de esa manera que están llevando a cabo estos, entre comillas, enfriamientos, mientras que las temperaturas son más cálidas más arriba en la atmósfera. Es por eso que los mentirosos pagos en instituciones como el Canal del Tiempo intentan explicar por qué está nevando en el valle y no en la cima de la montaña. Ahora lo estamos viendo todo el tiempo. Están cubriendo las huellas de los ingenieros climáticos. Otro titular: el clima en Denver. Frente frío rompe 2 registros de frío de récord en una noche. Denver, situado en una depresión, una cuenca, sostiene ese frío como el congelador del mercado. Seleccionan ubicaciones geográficas las que son más propicias para los titulares que quieren crear. Déjenme detenerme un instante para cubrir una patente de nucleación química de hielo. Y estos materiales son endotérmicos. Muchos saben cuáles son los materiales de reacción exotérmica. Cosas como las utilizadas para hacer bombas son materiales reactivos exotérmicos, liberan energía. Los materiales de reacción endotérmica absorben energía. Tal como los que pueden estar en algún kit de primeros auxilios, pueden estar 20 años en una repisa a temperatura ambiente. Si mezclas estos químicos de reacción endotérmica, los que absorben energía, obtienes hielo. Estos materiales endotérmicos no crean precipitación congelada convencional. Gran parte de la nieve creada con estos materiales tiende a sublimar. ¿Qué significa esto? Significa que al igual que el hielo seco, el cual no es un material natural, pasa del estado sólido al gaseoso casi sin pasar por la fase de estado líquido. Es por eso que en muchas instancias esta nieve genera muy poca agua. Y también es debido a esto que se mantienen congeladas a temperaturas muy por encima de los 0 grados. Y gracias a Dios que mucha gente finalmente se está comenzando a dar cuenta de esto. Mira lo que pasa. Mira lo que pasa. No se derrite. ¿Ves? Contra la hornalla. No cae agua. ¿De cuándo la nieve es así? Ahí lo ves bien. Va tomando calor, temperatura, pero no cae agua. ¿Cuándo viste un pedazo de nieve de estas características? Ahí te lo muestro bien. Ahí lo ves. ¿Ahí lo ves bien? Porque se me quema la mano, ¿eh? Caliente se pone. Ahí. Pero no cae agua. ¿Ves que no cae agua? No cae agua. No cae agua. Mira, no cae agua. ¿Ves? Se quema. ¿Cuándo viste algo así? No es conspiración esto. Es real. Enseguida veremos un titular sobre este tema. Pero al darse estos escenarios, como el que se está viendo en el centro de los Estados Unidos, fuentes como el Los Angeles Times lo están reconociendo. Temperaturas cálidas sobre Alaska, alta presión sobre el oeste, girando en dirección horaria, lo que empuja humedad cálida sobre Alaska. Y tenemos este titular de Weather Underground de la semana pasada. Alaska se pone extrañamente cálida mientras el resto del país tirita de frío. Nunca había visto este reconocimiento. Alaska y el Ártico con temperaturas cálidas, mientras que los 48 estados contiguos de Estados Unidos están bajo enfriamientos de diseño. ¿Cuánto más cálido en Alaska? El informe menciona unos 20 grados centígrados por encima del promedio. Informe similar por parte de ABC Alaska. Confirmación de las temperaturas cálidas de récord en Alaska. Temperatura alta de récord en Anchorage, Alaska. Ubicaciones en la parte sur del estado quebraron o igualaron sus máximas de récord. Acerca de este material de nucleación química de hielo, el que tiene una reacción endotérmica, veamos este titular de Australia.
Granizo sobrevive 2 semanas de calor enterrado en una propiedad rural de Queensland. El granizo se mantuvo congelado durante 2 semanas, con temperaturas cercanas a los 40 grados centígrados. ¿Cómo es esto posible? Por los materiales endotérmicos que acabo de mencionar. Déjenme proveer de unos detalles científicos más sobre estos materiales. Este extracto es de una patente de 1966, archivada bajo el rótulo de método de modificación climática. Pueden encontrar esta patente en geoengineeringwatch.org. Busquen en Geoengineering Watch patente Knollenberg, presentada en 1966, patentada en 1971. De esta patente de un método de modificación climática le es asignada a los Estados Unidos, representados aquí por el director de la Fundación Nacional de Ciencias. Otro extracto. El presente invento provee de un método para generar lluvia o nieve sembrada con agentes endotérmicos, nitrato de potasio, nitrato de amonio y otros elementos eficaces en crear cristales de hielo en una nube de vapor con temperaturas de hasta más 6 grados centígrados. Esta larga y detallada patente luego describe otros elementos utilizados para la nucleación química del hielo como ser urea sintética, uno de los elementos que ha sido identificado en los análisis de laboratorio de precipitaciones congeladas. Y esto es lo que esta patente dice respecto de ese elemento reactivo. Cálculos termoquímicos basados en la solubilidad de la urea y su calor de solución muestran que pueden nuclear una nube con 18 grados centígrados. ¿Cuánta gente comprende que estos procesos existen y están siendo utilizados para crear eventos de clima invernal? Precipitación congelada altamente tóxica, la que no se comporta como lo hacía la nieve antes de ser completamente contaminada con estos procesos. Y este es otro de los motivos por el que ahora tenemos estas piedras de granizo tan grandes o las bolas de hielo en el lago Michigan, bolas perfectamente esféricas, las que de alguna manera se formaron en agua con temperatura por encima de los 7 grados centígrados. Estos elementos que están siendo utilizados son una parte masiva de las operaciones de ingeniería climática. De nuevo, busquen dentro de Geoengineering Watch en el sector de inviernos de diseño. Y para cualquier individuo o fuente o sitio web que diga que está en la lucha por exponer y detener la ingeniería del clima, si no estás mencionando los completamente artificiales enfriamientos de diseño, si te estás refiriendo a estos de cualquier otra forma que no sea que son de diseño, estás ayudando a cubrir las huellas de los ingenieros climáticos. ¿Cómo ayuda esto en la lucha por exponer y detener la ingeniería del clima? Respuesta: no ayuda. Una rápida nota sobre el hielo marino del Ártico en rápido proceso de derretirse en las regiones polares. El hielo marino polar está en sus menores registros históricos para finales de octubre. No se ve mucha cobertura de los medios corporativos de Estados Unidos acerca de esto. Y aquí tenemos otro titular del Daily Mail del Reino Unido y de otras fuentes. ¿Cómo la suba de los mares va a hundir países? Científicos calculan que las predicciones basadas en corrientes datos satelitales son erróneas y que la cantidad de personas impactadas por la suba de los mares hacia el 2050 va a ser 3 veces mayor de lo que se creía. Esto es completamente incorrecto. En el rumbo presente, hacia el 2050, ya no vamos a estar. Con la velocidad presente de extinciones, muchos no van a estar para el 2025. Así de severa es la situación. No me importa quién no lo cree. Son datos verificables estadísticamente. La estructura de poder y sus medios controlados están haciendo todo lo que pueden por ocultar de las poblaciones la gravedad de lo que sucede hasta el último instante posible. Y regresando a la pregunta de si acaso creemos que los militares de este país van a pedir nuestro permiso antes de llevar a cabo operaciones de ingeniería climática, cuando tenemos titulares como este, de Vice.com. Fuerzas Armadas de Estados Unidos podrían colapsar en menos de 20 años debido al cambio climático. Este informe, cuya realización fue encargada por el Pentágono, dice lo siguiente.
Una combinación de hambrunas globales, guerras, enfermedades, sequías y una frágil red eléctrica, algo de lo que California ha aprendido mucho estas semanas pasadas, podría, sucedería, tener efectos dominó devastadores. De nuevo, si atraviesas con tu auto las barreras de contención en un precipicio, esto podría traerte algún problema. Esa es la clase de semántica que aún mantiene pacificadas a las poblaciones, y las poblaciones deben comenzar a ver a través de esta clase de pacificación. Ningún podría sucedería. Esto ya está sucediendo. Con seguridad que no tenemos 20 años. Ese impacto está teniendo lugar ahora mismo. ¿Y creemos que el Pentágono va a pedir nuestro permiso antes de desplegar operaciones de ingeniería climática? Cosa que hicieron junto con otros gobiernos alrededor del mundo hace ya más de 70 años. Y este tema pronto va a salir a la luz, de una u otra forma. En Geoengineering Watch estamos haciendo nuestro absolutamente mayor esfuerzo para lograr esto, pero este esfuerzo va a precisar de todos nosotros. Por lo que aquí tenemos una pregunta. ¿Pueden las masas ser despertadas por el combinado esfuerzo de los que ya están despiertos? ¿Cómo podemos saberlo a menos de que lo intentemos, con cada fibra de nuestro ser? Sí, el horizonte es oscuro, pero no aún negro. Sea lo que venga, hay un incuestionable poder, confianza, consuelo en saber que hicimos nuestro absolutamente mayor esfuerzo por torcer a tiempo la dirección de la marea. Y nunca se olviden de esto. Nadie nos puede quitar nuestra voluntad. Nadie. Jamás. Nuestra voluntad nos pertenece a nosotros. Ejercitar nuestra voluntad correctamente, moralmente, honorablemente, esa elección es nuestra. Hagamos esto con coraje, a pesar de la resistencia y la ridiculización de los muchos, quienes aún no están listos para enfrentar la realidad. Debemos marchar hacia adelante, sabiendo que rápidamente cambiantes circunstancias harán que muy pronto incontables realidades sean racionalmente imposibles de negar. Haz escuchar tu voz, en esta, la más crítica de las batallas, por dar la voz de alarma. Mira las sugerencias para activistas en la página web de Geoengineering Watch y ármate con datos creíbles de fuentes creíbles. Haz que cada día cuente. Hasta la semana próxima. Les habla Dane Wigington de geoengineeringwatch.org.